Om Namah Shivaya. Buenos días, continuamos con la serie de disertaciones de Sri Swami Venkatesananda. Capítulo Autopurificación, parte 3. El yoga de Gurudev es el yoga de síntesis. Si uno debe cambiar y purificarse, debe hacerlo en todos esos niveles simultáneamente, no uno tras otro. Eso necesitaba paciencia infinita, y esa paciencia infinita se llama amor. Él nunca perdía la esperanza y por más imposibles que fueran los discípulos, por mal que reaccionaran a este entrenamiento, él no se alteraba ni perdía la esperanza, solo continuaba. Si el discípulo no era capaz de ver lo que Swamiji estaba tratando de hacer, cuidadosamente él creaba una situación en la cual fuera capaz de verlo. Así fue como trabajó incesantemente durante 40 años. La mayoría de las veces, los métodos que adoptaba eran poco convencionales. En los tempranos 40 solía ser casi una broma que si alguien se quejaba de alguien ante Gurudev, él se negaba a creerlo. Obviamente, no ibas a pelear con alguien en presencia de Gurudev. Solo peleábamos cuando el maestro no estaba allí. Y así sucedía con toda travesura que tenía lugar en sus espaldas. Si le llevabas a él una queja en contra de mí, él respondía: «¡Ah! ¿Es así?». Pero en verdad no lo creía porque no lo había visto con sus propios ojos. Por supuesto que no lo hubiera visto, ya que nadie lo haría en su presencia. Si el secretario o algún otro se quejaba al maestro de que fulano de tal estaba fumando y Swamiji sentía que había algo de cierto en ello, escribía un artículo sobre los peligros de fumar. Si el hombre del que se habían quejado era un buen mecanógrafo, se lo hacía tipear a él. No había confrontación directa, pero era posible que mientras tipeaba, el mensaje entrara en su corazón. Si no era mecanógrafo, Swamiji hacía que lo tipeara otro y le pedía a él que lo trajera al satsang de la noche. En el satsang, en aquellos días, solía haber mucha lectura de las escrituras y ocasionalmente de los escritos de Swamiji. Ese día él decía: «Mukunda, ¿has tipeado este artículo?». «Sí, Swamiji». «Pídele a él que lo lea». Como al azar, como que no era importante quién lo leyera. Así que se le daba al hombre del que se habían quejado. Allí en el satsang, él leía en voz alta con toda la gente a su alrededor: «No fumes, es mortal, envenena tus pulmones, etc. Por lo tanto, deja de fumar inmediatamente». Era posible que captara el mensaje. A menudo, Swamiji te pedía que hicieras una exposición. Digamos que si eras un hombre de mal carácter, te llamaba en cualquier momento para que le hablaras a un grupo acerca de la ira. No ibas a decir que la ira es buena. Dirías que un aspirante espiritual debe ser absolutamente calmo, paciente y demás. Mientras lo decías, inevitablemente lo escuchabas. El principio fundamental en todo esto era que Gurudev nunca te criticaba. Si hubieras sido criticado o te hubiera dado una tarea, todo habría sido inefectivo. Si a pesar de todo este entrenamiento no podías controlarte, buscabas pelea con alguien y la riña llegaba a ser tan grande que él se enteraba. Los dos contrincantes debían presentarse ante él y lo primero que hacía era elogiarlo. Han desarrollado esta cualidad y esta otra. Ante todo, ser capaz de renunciar al mundo y venir aquí y bañarse en el Ganges es la mayor buena fortuna. Deben haber hecho práctica espiritual en cientos de vidas anteriores para tener inclinación espiritual y deben haber obtenido la gracia de miles de santos para ser traídos aquí, a un ashram, para llevar una vida espiritual. Cuando había señalado que eras fabulosamente rico en cualidades espirituales, agregaba: ¿por qué quieren pelear? Es solo un pequeño defecto.
No pierdan la calma. Si pierden los estribos, eso podría estropear sus perspectivas y sus esfuerzos. ¿Desayunaron? ¿Qué toman? ¿Café? ¿Té? ¿Traigo más? Terminado. Un montón de zanahorias más, un poco de palo, llamado de atención o corrección, e inmediatamente hacía un sándwich con un montón de frutas y leche. En algún u otro momento, la persona debía volverse consciente de la impureza interior. La impureza no es algo estático. Decimos que una persona se caracteriza por el mal carácter, la codicia o la lentitud. Esto también cambia. Es posible que alguien haya tenido hábitos psicológicos y mediante cierta crítica constructiva, no por parte del maestro sino de otros, tome conciencia de esos defectos particulares y de alguna forma sea capaz de superar muchos de ellos uno a uno. Entonces se vuelve terriblemente vanidoso y egoísta diciendo: yo solía ser un bruto, solía odiar a todos, ahora soy muy pacífico. Ha salido de la sartén para caer en el fuego. En la sartén hubiera durado unos pocos días más. En el fuego queda acabado inmediatamente. Ahora tiene un ego enorme. Eso no es bueno. Cuando atacas esos males, quedas cara a cara con el ego, el comandante en jefe, como Swamiji solía llamarlo. Cuando atacas a los soldados, aparece el comandante en jefe. Tu insignificante ira, tu codicia y tus celos no tienen muchas consecuencias. En última instancia, no son cosas tan terribles, pero mientras lidias con ellas, puede que descubras lo que es el ego. Es el ego el que toma todas esas formas. El mismo ego se disfraza de ira en un estado, y cuando has superado la ira, se convierte en celos o codicia. El mismo ego da vueltas y vueltas. El propósito de tratar de entender esos rasgos psicológicos no es el de superarlos. Superar implica arrogancia, egoísmo, vanidad, sino de entender su naturaleza esencial. ¿Qué es lo que estalla? El ego. ¿Qué es lo codicioso? El ego. ¿Qué sufre de celos? El ego otra vez. Por lo tanto, no estás nunca seguro. Krishna señala esta verdad en un largo verso del segundo capítulo del Bhagavad Gita. Ese es el estado bráhmico, el estado de iluminación. Habiendo logrado eso, uno no es engañado, no es embaucado otra vez. Si eres engañado, no estás iluminado, solo crees estar iluminado. Crees que eres un santo, no lo eres otra vez. Si estás establecido en él hasta el fin de tu vida, entonces estás seguro. Estás absolutamente seguro cuando estás completa y totalmente muerto. Hasta entonces hay posibilidad de que cuando superes un defecto, el ego surja como otro defecto. Esas eran las famosas y a menudo repetidas palabras de Swamiji. Debes estar vigilante hasta el fin de tu vida. Om Namah Shivaya.